Boas, Josu, que tal, como afronta o equipo o partido desta fin de semana contra o Mondariz, partido na casa, despois desa vitoria en Moaña en extremis, e como se viviu no vestuario ese ambiente, ese gran ambiente que houve nas bancadas ao final do partido? Muchas preguntas. La primera, el equipo con mucha ilusión, obviamente, es la primera vez en toda la temporada que estamos líderes en solitario y no queremos bajarnos de allí. Sabemos que no va a ser difícil, es un rival complicado porque le está ganando a todos los equipos, o complicándole la vida a todos los equipos de arriba, y tenemos que salir muy mentalizados, como contra el partido contra el Moaña. Y quedan 4 finales, tenemos que dejar el resto, ahora estamos todos, estamos en el mejor momento de la temporada. Y después la segunda pregunta, pues es un subidón. Ya hacía bastante tiempo que no me alegraba de un partido, ganar a un rival directo fuera de casa en el último minuto es de las sensaciones más bonitas que hay en el fútbol, y yo quiero que no se vuelva a repetir, que podamos ganar, ¿sabes? Con un resultado más holgado y antes. Si puede ser ganar 3 o 4-0 mejor que 1-0 en el último minuto, porque es bastante estresante. Vienes de una categoría como la segunda B muy competitiva, ¿te esperabas que Preferente fuese tan competitiva en este caso esta temporada? Sí que veo, por ejemplo, que a lo mejor no pasa tanto en segunda vez, que en la segunda vuelta los equipos que están peor físicamente, pues los equipos bajan un poco físicamente, y en segunda B sí que la diferencia está sobre todo en el físico. También se entrenan más, se entrenan todos los días por las mañanas, hay jugadores profesionales, hay equipos profesionales que entrenan mañana y tarde, y eso se nota y llega muy bien al final de temporada. En este caso, en la regional preferente, sí que veo que los equipos no están tan bien físicamente como en la primera vuelta. Es la única diferencia, obviamente también la calidad de los jugadores, pero sí que está siendo competitiva, sí que es muy difícil ganar fuera de casa. Yo pensaba que no iba a ser tan difícil ganar fuera de casa, en casa estamos bien, quizás se nos escapa algún punto que no se nos debería haber escapado, pero bueno, nuestro déficit está en los partidos fuera de casa, pero bueno, aún estamos a tiempo de remediarlo. De hecho, creo que las últimas salidas los estamos haciendo bien, y tiene que ser la tónica general de aquí al final. Lleváis 8 encuentros consecutivos en los que habéis logrado 7 victorias, un empate, y no habéis encajado ningún gol en 8 partidos. ¿Dónde está la clave de esa...? Como lo acabas de decir, la clave está en no haber encajado. La diferencia entre la segunda vuelta y la primera, creo que todo el mundo lo ve, es la seguridad defensiva. No es que antes fuésemos un desastre, pero quizá el equipo estaba menos compacto, sí que nos vino bien la llegada de Vieites, aportó empate al equipo, y el equipo está más junto también. Y bueno, está claro que si el rival no te mete goles, es mucho más fácil ganar los partidos, es lo que nos está pasando. Además tenemos la suerte que ahora Johnny está con flow, y nos está dando partidos muy importantes, puntos muy importantes, pero para eso obviamente hay que tener la portería a cero. Había quizás un exceso de presión en partidos anteriores, en la época del Marcón, en todos esos partidos a fallar. Yo creo que más presión, muchos condicionantes en esa altura de temporada, había mucha gente lesionada, gente importante, sí que a lo mejor hubo un bajón físico en el rendimiento general del equipo, pero yo creo que sí, hay muchos factores. El nerviosismo puede ser, tendrías que preguntarme a cada uno, no estaban nerviosismo a nivel individual, pero sí que fueron tiempos difíciles, sobre todo por eso, porque perdimos a gente se tuvo que ir por motivos personales de viaje, otra gente estaba lesionada y no estábamos todos. Ahora sí que estamos todos, los entrenamientos son más competitivos y eso repercute positivamente en los números. ¿Esperabas volver a ver el Couto como lo visteis el día del Bande, con 2.700 personas en la grada? Pues la verdad es que no, sí que me impresionó, porque ahí en el Orense en segunda B no había tanta gente. Sí que había gente cuando venía a Madrid, Oviedo, Racing Santander, partidos de estos equipos grandes, pero venía, por ejemplo, Marino de Banco, y yo no recuerdo ver tanta gente como unos domingos contra el Bande. Incluso cuando jugaban en Compostela o en el Coruso, es que no hay tanta gente como cualquier otro partido, y entonces ahora yo siempre dije que el fútbol no sería el deporte rey, pues, si no es por la afición que mueve, y el Orense la verdad es que mueve bastante. A nivel Galicia quizás es uno de los equipos punteros a nivel afición, ¿vale? Quitando el Celta y el Deportivo, que está en otro nivel, no tenemos nada que envidiar a otros clubes. ¿Y un llamamiento a la afición de cara a ese partido del domingo? Pues llamamiento no creo que haya,
no haya que hacer ningún llamamiento porque están cumpliendo de maravilla desde el principio, incluso en los momentos más difíciles nos apoyaron, ahora que el equipo va bien, que yo creo que la afición está ilusionada y esperemos no defraudarle. Nosotros vamos a poner todo de nuestro lado, eso no tengo ninguna duda, quedan 4 finales y hay que jugarlas, porque al final el fútbol es un juego, puedes ganar o perder, por lo menos poner todo de nuestra parte y